El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de un naranja ardiente que se desvanecía en tonos violetas. En las calles de tierra rojiza de San Isidro, un pueblo olvidado en las afueras de la ciudad, el polvo flotaba como un velo, levantado por una brisa cálida que olía a hierba seca y leña quemada. Las casas de adobe, con sus techos de tejas gastadas, parecían observar en silencio, mientras las gallinas picoteaban en los patios y los perros del vecindario ladraban a lo lejos, como si respondieran a un llamado invisible. En el centro de la calle principal, una figura avanzaba con pasos lentos y pesados, Mateo, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y arrugas que parecían talladas por años de soledad. A su lado, atado a una cuerda deshilachada, iba Lucho, su perro mestizo de pelaje opaco y mirada cansada. Mateo lo arrastraba con suavidad, pero firmeza, y el sonido de las patas de Lucho rozando la tierra resonaba como un lamento en el silencio del atardecer. Los vecinos, escondidos tras las cortinas de encaje raído o asomados desde los portales, no podían apartar la vista. Algunos fruncían el ceño, otros murmuraban entre sí, y unos pocos apretaban los puños con indignación. Clara, una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido en una trenza desordenada y los ojos encendidos por la furia, salió de su casa con pasos rápidos, levantando pequeñas nubes de polvo bajo sus sandalias. Sus manos temblaban mientras señalaba a Mateo, que seguía caminando sin mirarla, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. «¡Monstruo!», gritó Clara, su voz cortando el aire como un cuchillo. «¿Cómo puedes tratar así a ese pobre animal? Míralo. Apenas puede caminar». Mateo no respondió. Sus dedos apretaron la cuerda, y sus labios se tensaron en una línea fina. Lucho, con el cuerpo flaco y el pelaje salpicado de manchas grises, tropezó ligeramente, dejando un rastro irregular en la tierra. Sus ojos, de un marrón profundo que alguna vez había brillado con vida, parecían apagados, como si cargaran un peso que nadie más podía ver. Clara avanzó, plantándose frente a Mateo, obligándolo a detenerse. El polvo se asentó a su alrededor, y el silencio se volvió denso, roto solo por el jadeo débil de Lucho y el zumbido de un mosquito que revoloteaba cerca. «¿No tienes corazón?», continuó Clara, su voz temblando de rabia y dolor. «Ese perro no merece esto. Si no lo quieres, dámelo. Yo lo cuidaré mejor que tú». Mateo alzó la vista por un instante, y sus ojos, oscuros y hundidos, se encontraron con los de Clara. Había algo en ellos, una mezcla de cansancio, tristeza y algo más, algo que ella no pudo descifrar, que la hizo vacilar por un segundo. Pero la furia volvió a encenderse, y Clara dio un paso más, casi tocando el brazo de Mateo. «Habla, hombre», insistió. «Explica por qué haces esto». Mateo bajó la mirada de nuevo, ajustó la cuerda en su mano y siguió caminando, rodeando a Clara como si fuera un obstáculo en el camino. Lucho lo siguió, con las patas temblorosas, dejando un surco en la tierra que parecía una herida abierta en el suelo. Clara se quedó inmóvil, con los puños apretados, mientras las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. A su alrededor, los murmullos de los vecinos crecieron, como un enjambre de abejas furiosas. Una anciana, doña Carmen, se acercó a Clara y puso una mano arrugada sobre su hombro. «Esto no puede seguir así», dijo doña Carmen, su voz baja pero firme. «Ese hombre no merece tener a ese perro. Hay que hacer algo». Clara asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. Su mirada seguía fija en la espalda de Mateo, que se alejaba lentamente, con Lucho a su lado. El perro levantó la cabeza por un momento, como si intentara olfatear el aire, pero un gemido suave escapó de su hocico, y volvió a bajar la mirada. La escena era insoportable para Clara, que sentía el corazón apretado como si una mano invisible lo estrujara. En la mente de Mateo, sin embargo, el mundo era otro. Mientras caminaba, el polvo se adhería a sus botas gastadas, y el calor del atardecer le quemaba la nuca. Recordó un día lejano, hace casi 10 años, cuando encontró a Lucho, un cachorro flaco y tembloroso, escondido bajo un montón de tablas en las afueras del pueblo. Aquel día, el cielo estaba gris, y la lluvia caía en gotas pesadas que olían a tierra mojada. Mateo, que entonces vivía solo tras la muerte de su esposa, había sentido un vacío que no podía explicar. Pero al ver a ese cachorro, con sus ojos grandes y su cola temblorosa, algo en él había cambiado. Lucho se convirtió en su sombra,
su compañero en las tardes largas, su confidente en las noches silenciosas. Corría tras él por los campos, ladraba a las gallinas, dormía a sus pies mientras Mateo tallaba madera en el patio. Ahora, mientras lo arrastraba por la calle, cada paso era un recordatorio de lo que habían perdido. La calle terminaba en una esquina donde la casa de Mateo, una construcción baja de adobe con un tejado que crujía en las tormentas, aguardaba en silencio. Abrió la puerta de madera, que chirrió como un lamento, y soltó la cuerda de Lucho. El perro entró con pasos lentos, cojeando ligeramente, y se dejó caer en un rincón del patio, donde la tierra estaba húmeda por el riego de la mañana. Mateo se arrodilló a su lado, ignorando el dolor en sus rodillas, y acarició la cabeza de Lucho con una ternura que contrastaba con su rostro endurecido. El pelaje del perro estaba áspero, salpicado de parches donde la piel se veía rojiza y agrietada, como si la enfermedad hubiera decidido pintar su sufrimiento en cada centímetro de su cuerpo. «No entienden, amigo», susurró Mateo, su voz quebrada por la emoción. «Pero lo haré por ti. Aunque me odien, lo haré». Sacó un frasco de vidrio del bolsillo de su chaqueta, lleno de un ungüento verdoso que olía a hierbas amargas y eucalipto. Con dedos cuidadosos, untó la mezcla en las heridas de Lucho, que gimió suavemente pero no se movió. La piel del perro estaba caliente, casi febril, y Mateo sintió un nudo en el pecho. Recordó las palabras del curandero al que había visitado semanas atrás, en un pueblo al otro lado del río: «La tierra lo aliviará, pero debe ser constante». Su cuerpo necesita el suelo, el contacto puro, sin nada que lo separe. Mateo no había entendido del todo, pero la desesperación lo había llevado a probarlo. Cada día, al atardecer, llevaba a Lucho por las calles de tierra, dejando que su cuerpo rozara el suelo, esperando que el remedio funcionara. Pero los vecinos no veían el amor en sus acciones, solo veían crueldad. Mientras Mateo trabajaba en silencio, aplicando el ungüento con movimientos lentos, el pueblo hervía. Clara regresó a su casa, pero no podía quedarse quieta. Caminó de un lado a otro en su pequeña sala, donde una mesa de madera estaba cubierta de facturas sin pagar y una foto de su hermano, perdido años atrás. La indignación ardía en su pecho, pero también había algo más, una punzada de duda. Había visto la mirada de Mateo, ese destello de dolor, y por un momento se preguntó si había algo que no entendía. Pero la imagen de Lucho, arrastrado y débil, era demasiado fuerte. Abrió la puerta y salió al patio, donde algunos vecinos ya se reunían, hablando en voz baja pero con furia contenida. «Hay que denunciarlo», dijo un hombre joven, con una camiseta manchada de grasa. «No podemos permitir que torture a ese perro, pobre animal», añadió doña Carmen, sacudiendo la cabeza. «Si no hacemos algo, quién sabe qué más le hará». Clara asintió, aunque su corazón latía con una mezcla de rabia y confusión. Decidió liderar la acción. Reuniría a los vecinos, hablaría con la policía del pueblo, haría lo que fuera necesario para salvar a Lucho. Mientras organizaba a los demás, su mirada se desvió hacia la casa de Mateo, al final de la calle. La luz del atardecer se había desvanecido, y ahora solo una lámpara tenue brillaba en el patio, iluminando la silueta de Mateo y Lucho. Clara apretó los labios, decidida. Dentro de la casa, Mateo se sentó junto a Lucho, que descansaba con la cabeza apoyada en sus rodillas. El silencio del patio era pesado, roto solo por el canto de un grillo solitario. Mateo miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y sintió el peso de las miradas del pueblo sobre él. Sabía que no lo entenderían, que lo veían como un monstruo. Pero no podía detenerse. Lucho era lo único que le quedaba, y haría lo que fuera para salvarlo, aunque significara enfrentarse a todos. La noche cayó sobre San Isidro, y el aire se llenó del aroma a tierra húmeda y jazmín. En la casa de Clara, los vecinos seguían reunidos, planeando su próximo paso. En la casa de Mateo, el hombre y su perro descansaban en un silencio compartido, como si supieran que el mundo estaba a punto de cambiar. Y en la oscuridad, un murmullo crecía: el pueblo no se quedaría callado. La plaza del pueblo de San Isidro estaba bañada por la luz plateada de la luna, que colgaba baja en el cielo como un farol olvidado. Las farolas de la calle principal parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas sobre el suelo de tierra endurecida. El aire olía a jazmín y a leña apagada, pero había una tensión que parecía espesar la noche, como si el pueblo entero contuviera el aliento. En el centro de la plaza,
Bajo el roble centenario cuyas ramas se retorcían como dedos nudosos, un grupo de vecinos se había reunido. Sus voces, bajas al principio, subían de tono con cada palabra, alimentadas por una mezcla de indignación y certeza moral. Clara, con el rostro endurecido y los brazos cruzados, lideraba la conversación, su trenza deshecha cayendo sobre un hombro. A su lado, doña Carmen asentía con gesto grave, mientras don Pepe, el tendero, golpeaba el suelo con el pie, como si quisiera descargar su furia en la tierra misma. Esto no puede seguir así, dijo Clara, su voz firme pero cargada de emoción. Ese hombre, Mateo, está torturando a ese pobre perro. Lo vimos todos. Arrastrándolo como si fuera un saco, los murmullos de aprobación recorrieron el grupo. Una mujer joven, con un bebé dormido en brazos, sacudió la cabeza y susurró algo sobre la crueldad. Un hombre mayor, con un sombrero de paja gastado, escupió al suelo y dijo que en sus tiempos, un hombre como Mateo habría sido corrido del pueblo. Pero entre la multitud, un niño de unos 10 años, Diego, permanecía en silencio, sentado en una piedra al borde de la plaza. Sus ojos, grandes y oscuros, observaban a Clara con una mezcla de admiración y duda. Recordaba a Mateo de otra manera, un hombre callado que una vez lo había ayudado a recuperar su pelota del río, con Lucho ladrando alegremente a su lado. Ese recuerdo no encajaba con el monstruo que los vecinos describían. Hay que ir a la policía, propuso don Pepe, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. No podemos dejar que esto continúe. Ese perro merece algo mejor. Clara asintió, aunque en su interior sentía un nudo que no podía explicar. La imagen de Lucho, con su pelaje opaco y sus patas temblorosas, la perseguía, pero también lo hacía la mirada de Mateo, ese destello de dolor que había visto en sus ojos. Sacudió la cabeza para alejar la duda y alzó la voz. Mañana a primera hora iré al puesto policial del pueblo vecino. Si alguien quiere acompañarme, será bienvenido. No voy a permitir que ese perro sufra un día más. Mientras los vecinos discutían los detalles, la casa de Mateo estaba sumida en un silencio que contrastaba con el bullicio de la plaza. La vivienda, con sus paredes de adobe agrietadas y un patio trasero lleno de hierbas silvestres, parecía un refugio frágil contra el mundo exterior. En el patio, iluminado apenas por una lámpara de queroseno que colgaba de un gancho oxidado, Mateo estaba arrodillado junto a Lucho. El perro yacía sobre una manta vieja, su cuerpo flaco temblando con cada respiración. La piel de Lucho estaba cubierta de llagas abiertas, algunas supurando un líquido claro que olía a infección, mientras otras se habían endurecido en costras oscuras que parecían devorar su pelaje. Mateo, con las manos temblorosas, untaba un ungüento casero sobre las heridas, un preparado de hierbas que había aprendido a hacer tras horas de prueba y error. El olor a eucalipto y romero llenaba el aire, mezclándose con el aroma terroso del patio. Aguanta, compañero, susurró Mateo, su voz baja y quebrada, como si temiera que el mundo entero lo escuchara. Esto te hará bien. Te lo prometo. Lucho levantó la cabeza ligeramente, sus ojos encontrándose con los de Mateo. Había en ellos una confianza que apretó el corazón del hombre, pero también un cansancio que lo llenaba de miedo. Cada gemido del perro era como un cuchillo en su pecho, y mientras aplicaba el ungüento, Mateo no podía evitar recordar los días en que Lucho corría por los campos, persiguiendo mariposas o ladrando a las nubes. Ahora, ese perro lleno de vida era apenas una sombra, y Mateo sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Se recostó contra la pared de adobe, con Lucho a su lado, y cerró los ojos. La noche era cálida, pero un escalofrío lo recorrió. Sabía lo que el pueblo pensaba de él. Había oído los insultos, visto las miradas de desprecio. Pero no podía explicarles, no todavía. No cuando cada palabra que dijera sería tomada como una excusa. Recordó la visita al curandero, un hombre anciano con ojos hundidos que vivía al otro lado del río. La tierra es la clave, le había dicho, con una voz que parecía venir de otro mundo. El cuerpo del perro necesita el contacto con la tierra pura, sin nada que lo separe. Es su única esperanza. Mateo no había entendido del todo, pero la desesperación lo había llevado a intentarlo. Cada atardecer, llevaba a Lucho por las calles de tierra, dejando que su cuerpo rozara el suelo, esperando que el remedio funcionara. Pero el precio era alto, el odio del pueblo, las acusaciones, el aislamiento. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Mateo se puso de pie,
con el corazón latiendo rápido. Lucho gimió suavemente, como si presintiera la tensión. Al abrir la puerta, se encontró con don Ernesto, el veterinario del pueblo, un hombre de rostro amable pero cansado, con una barba blanca que parecía absorber la luz de la lámpara. Llevaba un maletín de cuero desgastado, y sus ojos se posaron de inmediato en Lucho. «Mateo, vine en cuanto me enteré», dijo don Ernesto, entrando sin esperar invitación. «Los vecinos están hablando, y no es bueno lo que dicen». Mateo se apartó, dejando que el veterinario se acercara a Lucho. Don Ernesto se arrodilló junto al perro, examinando las llagas con dedos expertos. El olor a infección era más fuerte ahora, y el veterinario frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. «Es una dermatitis autoinmune, Mateo», dijo, su voz grave. «Rara, agresiva. No hay mucho que la medicina moderna pueda hacer sin tratamientos caros», y aún así, hizo una pausa, mirando a Mateo con una mezcla de compasión y advertencia. «Lo que haces, arrastrarlo por la calle, no está ayudando. Solo lo hace sufrir más». Mateo apretó los puños, sintiendo una oleada de frustración. «No es sufrimiento, Ernesto. El curandero dijo que la tierra lo alivia. Es lo único que ha funcionado un poco. Mira, las llagas están menos rojas desde que empecé». Don Ernesto suspiró, pasándose una mano por la barba. «Los curanderos tienen sus métodos, pero el pueblo no lo entiende. Clara está organizando a todos para ir a la policía. Si no haces algo, te quitarán a Lucho». Mateo sintió un nudo en el estómago. La idea de perder a Lucho era como perder una parte de sí mismo. Miró al perro, que yacía inmóvil, con la respiración lenta pero constante. «No dejaré que me lo quiten», dijo, casi en un susurro. El veterinario se puso de pie, colocando una mano en el hombro de Mateo. «Entonces explícales, hombre. Diles la verdad. Si no, esto solo empeorará». Mateo no respondió. Cuando don Ernesto se fue, cerró la puerta y volvió al lado de Lucho. La lámpara de queroseno parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Afuera, el pueblo seguía conspirando, pero dentro de la casa, solo estaban Mateo y Lucho, atrapados en un mundo que nadie más entendía. En la plaza, Clara seguía hablando, su voz cada vez más decidida. Diego, aún sentado en su piedra, apretó los puños. Quería decir algo, contar cómo Mateo y Lucho lo habían ayudado, pero las palabras no salían. Los adultos parecían demasiado seguros, demasiado ciegos por su propia furia. Cuando Clara terminó de hablar, los vecinos comenzaron a dispersarse, prometiendo reunirse al amanecer para ir al puesto policial. Diego se quedó atrás, mirando hacia la casa de Mateo, donde una luz tenue aún brillaba. En el patio, Mateo tomó otro puñado de ungüento y lo aplicó con cuidado, sus manos temblando. Lucho gimió, pero esta vez alzó la cabeza y lamió débilmente la mano de Mateo, como si quisiera consolarlo. El hombre sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con escapar. «No dejaré que te quiten», susurró, su voz rota por la emoción. Pero afuera, los pasos de los vecinos se acercaban, y el murmullo de sus voces se mezclaba con el canto de los grillos. La puerta de la casa tembló bajo un golpe seco, y Clara gritó desde el otro lado: «Mateo, abre. No te escaparás de esto». Mateo levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. Lucho gimió de nuevo, y el mundo pareció detenerse. La noche en San Isidro era densa, cargada de un silencio roto solo por el crujir de las ramas bajo el viento y el canto intermitente de los grillos. La luna, casi llena, bañaba el patio trasero de la casa de Mateo con una luz plateada que hacía brillar las hierbas silvestres y los montones de tierra rojiza apilados en un rincón. El aire olía a humedad y a eucalipto, un aroma que emanaba del ungüento que Mateo aplicaba con cuidado en las llagas de Lucho. El perro, acostado sobre una manta raída, temblaba ligeramente, sus ojos entrecerrados reflejando un cansancio que parecía más profundo que el físico. Las heridas en su piel, rojas y supurantes en algunos lugares, endurecidas en costras oscuras en otros, eran un mapa cruel de su enfermedad. Mateo, arrodillado a su lado, trabajaba en silencio, sus manos callosas moviéndose con una delicadeza que contrastaba con su figura ruda. La lámpara de queroseno, colgada de un gancho en la pared de adobe, proyectaba sombras que danzaban como fantasmas sobre el suelo. Los golpes en la puerta resonaron de nuevo, más fuertes esta vez, acompañados por la voz de Clara, que cortaba la noche como un filo. «Mateo,
abre la puerta, no puedes esconderte para siempre. Su tono estaba cargado de furia, pero también de una urgencia que delataba su determinación. Tras ella, el murmullo de los vecinos crecía, un coro de voces indignadas que se mezclaba con el ladrido lejano de un perro y el roce de las botas contra la tierra. Mateo se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones gastados, y miró a Lucho. El perro alzó la cabeza con esfuerzo, como si quisiera darle fuerzas, pero un gemido suave escapó de su hocico, y volvió a recostarse. Mateo sintió un nudo en el pecho, una mezcla de miedo y rabia impotente. Sabía que no podía ignorarlos por mucho tiempo, abrió la puerta con un movimiento lento, como si cada centímetro le costara una decisión. La luz de la luna iluminó a Clara, que estaba al frente de un grupo de vecinos, don Pepe, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio, doña Carmen, con los labios apretados en una línea dura, y otros rostros familiares, todos unidos por la misma condena. Pero entre ellos, al borde del grupo, estaba Diego, el niño de ojos grandes, que miraba a Mateo con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la tristeza. La noche parecía contener el aliento, y el polvo levantado por los pasos de los vecinos flotaba en el aire como un velo. ¿Qué quieren?, preguntó Mateo, su voz baja pero firme, aunque un temblor apenas perceptible delataba su cansancio. Clara dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y lágrimas contenidas. «Queremos que dejes de hacerle daño a ese perro», dijo, señalando hacia el patio, donde Lucho yacía inmóvil. «No tienes derecho a tratarlo así. Si no puedes cuidarlo, dánoslo. Alguien más lo hará mejor». Los murmullos de aprobación recorrieron el grupo. Don Pepe alzó la voz: «Es una vergüenza, Mateo. Siempre supe que eras raro, pero esto es demasiado». Una mujer joven, con un pañuelo en la cabeza, añadió: «Si no abres la puerta y nos dejas ver al perro, llamaremos a la policía ahora mismo». Mateo apretó los puños, sintiendo el peso de sus palabras como golpes. Quería gritarles, decirles que no entendían, que cada paso que daba con Lucho era por amor, no por crueldad. Pero las palabras se le atoraban en la garganta, y el recuerdo del curandero volvió a su mente. Había viajado hasta un pueblo lejano, más allá del río, donde las casas parecían colgar de las colinas como nidos de pájaros. El curandero, un hombre encorvado con ojos que parecían ver más allá de lo visible, había examinado a Lucho con manos temblorosas pero seguras. «Es una enfermedad de la piel, pero también del espíritu», había dicho, su voz rasposa como el viento en las hojas secas. «La tierra pura puede ayudarlo. Llévalo por el suelo, déjalo sentir la vida que aún queda en él. Pero debe ser fuerte, porque el mundo no entenderá». Mateo había regresado con esa esperanza frágil, dispuesto a hacer lo que fuera por Lucho, aunque significara enfrentarse al odio del pueblo. «No es lo que piensan», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Se giró hacia Lucho, que intentaba levantarse, pero sus patas temblaron y cayó de nuevo sobre la manta. El gemido del perro fue como un puñal para todos los presentes, y Clara dio un paso más, su rostro desencajado. «Míralo», gritó, señalando a Lucho. «Está sufriendo. ¿Cómo puedes decir que no es lo que pensamos? Lo estás matando». Mateo se giró hacia ella, y por un instante, la furia brilló en sus ojos. «No estoy matándolo», dijo, alzando la voz por primera vez. «Estoy intentando salvarlo». El curandero dijo que la tierra lo ayuda, que es lo único que puede aliviar su dolor. ¿Creen que me gusta verlo así? ¿Creen que no me duele?». El silencio cayó sobre el grupo, pesado como una losa. Clara parpadeó, desconcertada por la intensidad de sus palabras, pero no retrocedió. «¿Un curandero?», dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y desprecio. «¿Eso es todo lo que tienes? ¿Una excusa de un charlatán? Ese perro necesita un veterinario, no cuentos de viejos». Los vecinos murmuraron de nuevo, algunos asintiendo, otros mirando a Lucho con lástima. Pero Diego, que había estado en silencio, dio un paso adelante, apretando los puños. «Mateo no es malo», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Él me ayudó una vez, cuando mi pelota se cayó al río. Lucho también estaba ahí, y estaba feliz. No creo que Mateo quiera hacerle daño». Clara lo miró, sorprendida, pero su expresión se endureció de nuevo. «Diego, eres un niño. No entiendes.
Esto no es un juego. Se volvió hacia Mateo, alzando el mentón. Si no nos dejas ver al perro ahora mismo, juro que mañana la policía estará aquí. Mateo sintió el mundo cerrarse a su alrededor. Miró a Lucho, cuya respiración era cada vez más débil, y luego a los vecinos, cuyos rostros eran una mezcla de ira y juicio. Quería explicarles, contarles todo, pero sabía que no escucharían. No todavía. Con un movimiento lento, se agachó junto a Lucho y lo levantó con cuidado, sosteniéndolo en brazos como si fuera un niño. El perro pesaba poco, demasiado poco, y su cuerpo temblaba contra el pecho de Mateo. La luz de la luna iluminó las llagas de Lucho, brillantes y crudas, y un jadeo colectivo escapó de los vecinos. Mírenlo, dijo Mateo, su voz quebrada por la emoción. ¿Creen que quiero esto para él? Es mi amigo, lo único que me queda. Todo lo que hago es por él. Clara dio un paso atrás, impactada por la imagen de Lucho en los brazos de Mateo. Por un momento, la furia en su pecho vaciló, reemplazada por una punzada de duda. Pero don Pepe intervino, rompiendo el silencio. Palabras bonitas, Mateo, pero no cambian nada. Esto se acaba aquí. Diego, sin embargo, no podía quedarse callado. Corrió hacia Mateo y se arrodilló junto a Lucho, acariciando su cabeza con cuidado. Las llagas eran cálidas al tacto, y el niño sintió lágrimas en los ojos. No está bien, susurró, mirando a Mateo. Pero sé que lo quieres, ¿verdad? Mateo asintió, incapaz de hablar. Los vecinos comenzaron a dispersarse, algunos murmurando que la policía resolvería todo, otros mirando a Lucho con una mezcla de lástima y desconcierto. Clara se quedó última, sus ojos fijos en Mateo y el perro. Por un instante, pareció que diría algo más, pero solo sacudió la cabeza y se alejó, seguida por doña Carmen. Cuando la puerta se cerró, Mateo llevó a Lucho de vuelta al patio y lo acostó con cuidado. El perro gimió, y Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. Sacó el frasco de ungüento y comenzó a aplicarlo de nuevo, sus manos temblando. La noche era silenciosa ahora, pero el peso de las acusaciones del pueblo seguía sobre él como una sombra. Se recostó junto a Lucho, mirando las estrellas que brillaban débilmente a través de las ramas. No dejaré que te quiten, susurró, su voz apenas audible. Pero en el fondo, sabía que el tiempo se agotaba, y que la furia del pueblo no se detendría. La puerta crujió ligeramente, movida por el viento, y Mateo sintió un escalofrío. Algo estaba por cambiar, y no sabía si estaba listo para enfrentarlo. El amanecer teñía el cielo de San Isidro con un rosa pálido que se deslizaba entre las nubes como hilos de algodón deshilachado. El aire estaba fresco, cargado del aroma a rocío y hierba húmeda, y el canto de los gallos resonaba desde los patios, mezclándose con el susurro del viento que agitaba los eucaliptos en las afueras del pueblo. En la casa de Mateo, el silencio era pesado, roto solo por el crujir de las tablas del suelo mientras él preparaba su huida. La lámpara de queroseno aún ardía débilmente en el patio, proyectando sombras largas sobre los montones de tierra rojiza y las hierbas silvestres que crecían desordenadas. Lucho yacía en su manta, su respiración lenta y trabajosa, con las llagas en su piel brillando bajo la luz tenue como heridas abiertas al mundo. Mateo, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos por el insomnio, movía las manos con urgencia, llenando una bolsa de lona con lo esencial, el frasco de ungüento, una botella de agua, un trozo de pan duro y una cuerda extra. Sabía que no podía quedarse. Las palabras de Clara y los murmullos de los vecinos resonaban en su cabeza como un eco implacable. La amenaza de la policía, aunque aún no había llegado, era un peso que sentía en los hombros. No permitiría que le quitaran a Lucho, no cuando cada día que pasaba era una lucha por mantenerlo con vida. Se arrodilló junto al perro, acariciando su cabeza con una ternura que contrastaba con la urgencia de sus movimientos. «Vamos, amigo», susurró, su voz quebrada por la emoción. «No dejaré que te toquen». Con cuidado, levantó a Lucho y lo colocó en una carretilla vieja que estaba apoyada contra la pared del patio. El metal estaba oxidado, y las ruedas chirriaban, pero era lo único que podía usar para llevar al perro sin lastimarlo más. Cubrió a Lucho con una manta para protegerlo del frío del amanecer y empujó la carretilla hacia la puerta trasera, que daba a un camino rural apenas visible entre los matorrales. El pueblo aún dormía, pero Mateo sabía que no tardarían en despertar.
La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las casas de adobe, iluminando las calles de tierra donde el día anterior había arrastrado a Lucho bajo las miradas acusadoras. Ahora, cada paso que daba lo alejaba de esas miradas, pero también lo sumía en una incertidumbre que le apretaba el pecho. El camino rural serpenteaba entre campos de maíz seco y árboles retorcidos, sus ramas desnudas recortándose contra el cielo como dedos esqueléticos. El sonido de las ruedas de la carretilla era un lamento constante, acompañado por el jadeo débil de Lucho, que parecía esforzarse por mantener los ojos abiertos. Mateo caminaba con paso firme, pero su corazón latía con un miedo que no podía ignorar. ¿A dónde iría? ¿Cómo salvaría a Lucho? Las palabras del curandero resonaban en su mente: la tierra pura lo aliviará, pero debe ser constante. Pero la tierra no parecía suficiente, y el ungüento, aunque aliviaba las llagas, no detenía el avance de la enfermedad. El sol comenzaba a calentar el aire cuando Mateo llegó a un cruce donde el camino se dividía, a la izquierda, hacia el río y el pueblo vecino, a la derecha, hacia los campos abiertos y las colinas que se alzaban en la distancia. Eligió la derecha, guiado por un instinto que no podía explicar. La carretilla traqueteaba sobre las piedras, y cada bache hacía que Lucho gimiera suavemente. Mateo se detuvo un momento, arrodillándose para revisar al perro. Las llagas parecían más rojas, y un olor agrio emanaba de las heridas. Sacó el frasco de ungüento, pero al abrirlo, se dio cuenta de que estaba casi vacío. El pánico lo golpeó como un puñetazo. Sin el ungüento, Lucho no resistiría mucho tiempo. «Aguanta, compañero», murmuró, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. Mientras seguía avanzando, los recuerdos lo asaltaron. Recordó una tarde de verano, años atrás, cuando Lucho, aún joven, corría por los campos con la lengua fuera, persiguiendo un conejo que nunca atrapó. Mateo había reído hasta que le dolieron los costados, sentado bajo un árbol mientras Lucho volvía con la cola moviéndose como un abanico. Ese perro había sido su refugio tras la muerte de su esposa, el único ser que no lo juzgaba, que lo aceptaba con sus silencios y sus heridas. Ahora, mientras empujaba la carretilla bajo el sol naciente, Mateo sentía que cada paso era un acto de fe, una promesa de no rendirse. El camino comenzó a ascender hacia una colina cubierta de hierba seca y arbustos espinosos. El sudor resbalaba por la frente de Mateo, mezclándose con el polvo que se adhería a su piel. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos, una silueta recortada contra el cielo. Era una mujer anciana, encorvada, con un vestido de colores desvaídos que ondeaba con el viento. Caminaba con un bastón, pero sus pasos eran firmes, como si conociera cada piedra del camino. Mateo se detuvo, inseguro, pero la mujer levantó una mano en un gesto que parecía más una invitación que una advertencia. «¿A dónde vas con ese perro, hijo?», preguntó la anciana cuando estuvo más cerca. Su voz era áspera, pero había una calidez en ella que desarmó a Mateo. Sus ojos, pequeños y brillantes, se posaron en Lucho, y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Mateo dudó, apretando las manijas de la carretilla. «Lejos del pueblo», dijo finalmente. «No entienden lo que hago por él». La anciana, que se presentó como Doña Rosa, se acercó y examinó a Lucho con cuidado. Sus manos, arrugadas como corteza de árbol, tocaron las llagas del perro con una suavidad que sorprendió a Mateo. «Conozco esta enfermedad», dijo, su voz baja pero segura. «Es rara, pero no incurable. La tierra ayuda, pero no es suficiente. Necesitas algo más». Sacó de su bolsa un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro que olía a hierbas amargas y savia. «Esto lo mantendrá con vida por ahora, pero no para siempre». Mateo tomó el frasco con manos temblorosas, sintiendo una chispa de esperanza. «¿Qué más necesito?», preguntó, su voz cargada de urgencia. Doña Rosa lo miró fijamente, sus ojos perforando los suyos. «Algo que no todos están dispuestos a dar», respondió. «Un sacrificio. No de sangre, sino de corazón. Pero eso lo descubrirás a su tiempo». Señaló hacia las colinas. «Sigue ese camino. Hay un lugar donde puedes esconderte, una cueva en la ladera. Pero ten cuidado. El mundo no perdona a los que no entienden». Mateo asintió, aunque las palabras de la anciana lo dejaron con más preguntas que respuestas. Guardó el frasco en su bolsa y reanudó su camino, empujando la carretilla con renovada determinación.
El sol ya estaba alto, calentando la tierra y haciendo que el aire vibrara con el zumbido de los insectos. Lucho parecía más tranquilo, como si el contacto con la manta y el movimiento de la carretilla lo reconfortaran. Pero Mateo sabía que el tiempo era su enemigo, y que el pueblo no tardaría en buscarlo. Mientras avanzaba, el paisaje cambiaba. Los campos abiertos dieron paso a un terreno más agreste, con rocas esparcidas y arbustos espinosos que arañaban sus pantalones. La cueva que doña Rosa había mencionado apareció al doblar una curva, una abertura oscura en la ladera de la colina, medio oculta por enredaderas y musgo. Mateo detuvo la carretilla y revisó a Lucho, aplicando el líquido que le había dado la anciana. El olor era penetrante, y el perro gimió al sentirlo, pero sus ojos parecían más alerta, como si el remedio hubiera encendido una chispa de vida. Mateo llevó la carretilla al interior de la cueva, donde el aire era fresco y olía a humedad y piedra. La oscuridad era casi total, pero la luz del sol se filtraba por pequeñas grietas, iluminando el suelo cubierto de musgo. Acostó a Lucho en la manta y se sentó a su lado, exhausto. La soledad del lugar era un alivio, pero también un recordatorio de lo que había dejado atrás: su casa, su vida, la comprensión del pueblo. Cerró los ojos, tratando de ignorar el miedo que lo carcomía, pero entonces, un sonido lo hizo abrir los ojos de golpe. Era un motor, lejano pero inconfundible, acompañado por el crujir de la grava bajo las ruedas. Alguien se acercaba. Mateo se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, y miró hacia la entrada de la cueva. Las sombras se movían en la distancia, y el sonido del motor se hacía más claro. Lucho levantó la cabeza, gimiendo débilmente, y Mateo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La cueva era un refugio de sombras y silencio, un mundo apartado donde el aire olía a musgo húmedo y piedra fría. La luz del sol, que apenas se filtraba por las grietas de la roca, dibujaba manchas doradas en el suelo irregular, iluminando la figura de Lucho, que yacía sobre la manta raída. El perro respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando en un ritmo frágil que parecía desvanecerse con cada minuto. Las llagas en su piel, aunque menos inflamadas gracias al ungüento de doña Rosa, seguían siendo un recordatorio cruel de su enfermedad, brillando como heridas abiertas bajo la luz tenue. Mateo, sentado a su lado, sentía el peso del agotamiento en los hombros, pero no podía permitirse descansar. Sus manos, manchadas de tierra y hierbas, temblaban mientras aplicaba el líquido oscuro que la anciana le había dado. El olor a savia y hierbas amargas llenaba la cueva, mezclándose con el aroma terroso que parecía impregnarlo todo. Cada gemido de Lucho era un eco de su propia desesperación, y aunque la cueva ofrecía un escondite temporal, Mateo sabía que el mundo exterior no tardaría en encontrarlos. El sonido del motor, que había resonado como una amenaza en la distancia, se había desvanecido, dejando solo el susurro del viento que se colaba por la entrada de la cueva. Mateo se permitió un momento de alivio, pero no bajó la guardia. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, escudriñaban la oscuridad, buscando cualquier señal de movimiento. La carretilla, apoyada contra una pared de roca, estaba cubierta de polvo y arañazos, un testigo mudo de su huida desesperada. Afuera, el paisaje de colinas y arbustos espinosos se extendía bajo un cielo que comenzaba a teñirse de gris, como si una tormenta se aproximara. Pero dentro de la cueva, el tiempo parecía detenido, atrapado en el latido débil del corazón de Lucho. Mateo se inclinó sobre el perro, acariciando su cabeza con una ternura que contrastaba con la tensión de su rostro. «Aguanta, amigo», susurró, su voz apenas audible en el eco de la cueva. «No te dejaré solo». Pero las palabras sonaban vacías, incluso para él. El frasco de doña Rosa estaba casi vacío, y aunque el líquido había aliviado el dolor de Lucho, no era suficiente para detener la enfermedad. La advertencia de la anciana resonaba en su mente: un sacrificio, no de sangre, sino de corazón. No entendía qué significaba, pero la idea lo llenaba de un miedo que no podía nombrar. El recuerdo de su vida antes de la enfermedad lo asaltó sin piedad. Recordó las noches en las que Lucho dormía a sus pies, mientras él tallaba madera en el patio de su casa, el crepitar de la leña en la chimenea llenando el silencio. Recordó los días en los que Lucho lo seguía por los campos, ladrando a las mariposas o cavando hoyos con una alegría que parecía infinita. Pero también recordó el vacío que había sentido tras la muerte de su esposa, un dolor que Lucho había llenado con su presencia leal. Perderlo ahora sería como perder una parte de sí mismo,
y Mateo no estaba seguro de poder soportarlo. Un crujido afuera lo hizo ponerse de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Agarró un palo que había encontrado en la entrada de la cueva, dispuesto a defender a Lucho si era necesario. Pero la figura que apareció en la entrada no era la de un vecino furioso ni la de un policía. Era Diego, el niño de ojos grandes, con la ropa manchada de tierra y el rostro sudoroso por la carrera. Sus zapatillas estaban cubiertas de polvo, y su respiración era agitada, como si hubiera corrido desde el pueblo. «Mateo», llamó Diego, su voz un susurro urgente. «No le dije a nadie que estabas aquí, lo juro. Pero tienes que saberlo. Clara y los demás están buscándote. Dicen que vendrán con la policía». Mateo bajó el palo, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «¿Por qué viniste, pequeño?», preguntó, su voz áspera pero no hostil. «Esto no es asunto tuyo». Diego se acercó, arrodillándose junto a Lucho. Sus manos pequeñas tocaron el pelaje del perro con cuidado, evitando las llagas. «Porque no creo que seas malo», dijo, mirando a Mateo con una sinceridad que lo desarmó. «Sé que quieres a Lucho. Yo también quiero a alguien que está enfermo. Mi mamá no está bien, y sé cómo se siente querer salvar a alguien». Mateo se quedó en silencio, impactado por las palabras del niño. Por un momento, vio en Diego un reflejo de su propio dolor, una sombra de la soledad que lo había marcado desde la pérdida de su esposa. Asintió lentamente, sin saber qué decir, y volvió a sentarse junto a Lucho. Diego se quedó a su lado, mirando al perro con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Qué le pasa?», preguntó Diego, señalando las llagas. «¿Por qué está así?». Mateo suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Es una enfermedad de la piel», explicó, su voz baja. «Algo raro, que no cura con medicinas comunes. El curandero dijo que la tierra lo ayuda, por eso lo llevaba por las calles. Pero no es suficiente». Sacó el frasco de Doña Rosa y lo mostró al niño. «Esto lo está manteniendo con vida, pero no sé por cuánto tiempo». Diego frunció el ceño, sus dedos acariciando la cabeza de Lucho. «Mi abuela decía que los animales tienen un espíritu fuerte, pero a veces necesitan algo más que medicinas. Decía que el amor puede curar cosas que los doctores no entienden». Mateo sonrió débilmente, conmovido por la inocencia del niño. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo sonido lo hizo tensarse, pasos, esta vez más cercanos, acompañados por el murmullo de voces. Diego se puso de pie de un salto, sus ojos abiertos de par en par. «Son ellos», susurró. «Clara y los demás, vinieron a buscarte». Mateo sintió el pánico subirle por la garganta. Miró a Lucho, que apenas se movía, y luego a la entrada de la cueva, donde las sombras de varias figuras comenzaban a dibujarse contra la luz del atardecer. No había tiempo para escapar, no con Lucho tan débil. Se puso de pie, colocándose frente al perro como un escudo, mientras las voces se hacían más claras. «Mateo», gritó Clara, su voz resonando en la cueva. «Sabemos que estás ahí, sal ahora mismo». Diego miró a Mateo, sus ojos llenos de miedo pero también de resolución. «No les diré nada», susurró. «Lo prometo». Mateo asintió, agradecido por el gesto del niño, pero sabía que no podía confiar solo en su silencio. Las figuras se acercaban, y la luz de una linterna atravesó la entrada de la cueva, iluminando el rostro de Clara, lleno de furia, y los de otros vecinos, con expresiones que oscilaban entre la ira y la lástima. Pero entonces, una voz conocida cortó la tensión. Doña Rosa, la anciana del camino, apareció entre el grupo, apoyada en su bastón. «Dejen al hombre en paz», dijo, su voz firme a pesar de su edad. «No saben lo que están juzgando». Clara se giró hacia ella, sorprendida. «¿Qué dices, Rosa? Mira a ese perro, está muriendo por su culpa». Doña Rosa avanzó, ignorando las protestas, y se arrodilló junto a Lucho. Sus manos recorrieron las llagas con la misma suavidad que antes, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. «La enfermedad es real», dijo, dirigiéndose a los vecinos. «Y lo que hace este hombre no es crueldad. Es un intento de salvarlo. Pero necesita más que tierra y ungüentos». Miró a Mateo, su expresión seria. «Te lo dije, hijo. Un sacrificio de corazón. Debes abrirte al mundo,
dejar que otros te ayuden. Si no, perderás a tu amigo. Los vecinos murmuraron, confundidos, y Clara dio un paso atrás, su rostro suavizándose por primera vez. Pero antes de que alguien pudiera responder, Lucho soltó un gemido agudo, su cuerpo convulsionándose en la manta. Mateo se arrodilló a su lado, el pánico apoderándose de él. No, no, aguanta, gritó, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Clara, Diego y los vecinos se quedaron paralizados, mirando la escena. La cueva parecía cerrarse sobre ellos, y el gemido de Lucho resonaba como un eco de algo mucho más grande. Mateo alzó la mirada, desesperado, mientras los pasos de los vecinos se acercaban, y el destino de Lucho colgaba de un hilo. La cueva, envuelta en la penumbra, parecía contener el aliento mientras el gemido de Lucho resonaba contra las paredes de roca. El aire estaba cargado de humedad, con un olor a musgo y tierra mojada que se mezclaba con el aroma amargo del ungüento que Mateo había aplicado en las llagas del perro. La luz de la linterna de Clara cortaba la oscuridad, iluminando el cuerpo tembloroso de Lucho, que yacía sobre la manta, sus ojos entrecerrados y su respiración convertida en un jadeo débil. Las llagas en su piel, aunque menos inflamadas gracias al remedio de Doña Rosa, seguían siendo un testimonio crudo de su sufrimiento, brillando como heridas abiertas bajo el haz de luz. Mateo, arrodillado junto al perro, sentía el corazón apretado, sus manos temblando mientras acariciaba la cabeza de Lucho, como si con cada caricia pudiera aferrarlo a la vida. Los vecinos, apiñados en la entrada de la cueva, observaban en un silencio tenso, sus rostros una mezcla de ira, confusión y lástima. Clara, al frente, tenía los puños apretados, pero la furia en sus ojos comenzaba a ceder ante la escena que tenía delante. No, no, aguanta, gritó Mateo, su voz rota por la desesperación mientras Lucho convulsionaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos en la piel cubierta de polvo. Se inclinó sobre el perro, sus manos buscando inútilmente algo que hacer, algo que detuviera el temblor que parecía llevarse la vida de su amigo. Diego, el niño de ojos grandes, estaba a su lado, con las manos pequeñas apretadas contra el pelaje áspero de Lucho, sus propios ojos llenos de lágrimas. No te mueras, Lucho, susurró, su voz apenas audible en el eco de la cueva. Clara dio un paso adelante, la linterna temblando en su mano. Mateo, esto tiene que parar, dijo, pero su tono ya no era el de la furia ciega de antes. Había algo en la desesperación de Mateo, en la forma en que sostenía a Lucho, que la hacía dudar. Los vecinos murmuraban detrás de ella, algunos exigiendo que se llevaran al perro, otros mirando con incomodidad, atrapados entre el juicio y la compasión. Don Pepe, con los brazos cruzados, gruñó, esto es una locura. Ese perro está sufriendo, y él lo sabe. Pero antes de que la situación escalara, Doña Rosa alzó su bastón, golpeando el suelo con un sonido seco que silenció a todos. La anciana, con su vestido desvaído ondeando como una bandera gastada, avanzó hacia el centro de la cueva. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, recorrieron los rostros de los vecinos antes de posarse en Mateo. Escuchen, todos ustedes, dijo, su voz áspera pero cargada de autoridad. Este hombre no es un monstruo. Lo que hace, lo hace por amor. Pero no puede hacerlo solo. Clara frunció el ceño, confundida. Amor, arrastrar a un perro enfermo por la tierra es amor, míralo, Rosa, apenas respira. Doña Rosa se arrodilló junto a Lucho, sus manos arrugadas tocando las llagas con una suavidad que parecía calmar al perro. Esta enfermedad no es como las otras, explicó, sin apartar la vista de Lucho. Es una dermatitis que consume la piel, pero también el espíritu. La tierra pura alivia el dolor, pero no cura. El ungüento que le di ayuda, pero no es suficiente. Miró a Mateo, que seguía inclinado sobre Lucho, con el rostro desencajado. Te lo dije, hijo. Necesitas un sacrificio, uno que no todos están dispuestos a dar. Mateo alzó la mirada, sus ojos rojos y desesperados. ¿Qué sacrificio?, preguntó, su voz temblando. Haré lo que sea, Rosa. Dímelo. La anciana suspiró, apoyándose en su bastón para levantarse. No es sangre lo que pido, ni la vida de este perro. Es tu orgullo, Mateo. Debes dejar de esconderte, de cargar esto solo. Abre tu corazón al pueblo, pide ayuda.
Solo así Lucho tendrá una oportunidad. Los vecinos se miraron, desconcertados. Clara dio un paso atrás, la linterna iluminando su rostro, donde la furia comenzaba a mezclarse con una duda que no podía ignorar. Diego, aún junto a Lucho, levantó la mirada hacia Mateo. «Hazlo», dijo, su voz clara a pesar de las lágrimas. «Ellos pueden ayudar. Yo sé que pueden». Mateo sintió un nudo en la garganta. La idea de pedir ayuda, de exponer su dolor ante los mismos que lo habían juzgado, era como arrancarse la piel. Había vivido solo durante tanto tiempo, con Lucho como su único refugio, que la sola idea de confiar en otros lo llenaba de pánico. Pero al mirar a Lucho, cuyo cuerpo había dejado de convulsionar pero seguía débil, supo que no tenía otra opción. Se puso de pie, lentamente, y enfrentó a los vecinos. La luz de la linterna de Clara iluminó su rostro, revelando las arrugas profundas, los ojos enrojecidos, el peso de años de soledad. «No quería hacerle daño», dijo, su voz quebrada pero firme. «Lucho es todo lo que tengo. Perdí a mi esposa hace años, y él me salvó de mí mismo. Cuando se enfermó, no supe qué hacer. El curandero me dijo que la tierra lo ayudaría, y lo creí. Lo arrastré por las calles porque pensé que era lo único que podía salvarlo». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Pero no es suficiente. No puedo hacerlo solo». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el jadeo débil de Lucho. Clara bajó la linterna, su rostro suavizándose por primera vez. Los vecinos se miraron, algunos incómodos, otros conmovidos. Don Pepe carraspeó, como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Doña Carmen, con los labios apretados, dio un paso adelante. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido en días. Mateo bajó la mirada, avergonzado. «Porque no creí que me escucharían. Solo vi odio en sus ojos». Clara sintió una punzada de culpa. Había liderado la cruzada contra Mateo, convencida de que era un monstruo. Pero ahora, al verlo arrodillado junto a Lucho, con lágrimas corriendo por su rostro, no podía ignorar la verdad en sus palabras. «No sabíamos», murmuró, casi para sí misma. Luego alzó la voz, dirigiéndose a los vecinos. «Si lo que dice Rosa es cierto, entonces tenemos que ayudarlo. No podemos dejar que Lucho muera». Algunos vecinos asintieron, otros murmuraron en desacuerdo, pero la dinámica había cambiado. Diego, con los ojos brillantes, se puso de pie y tomó la mano de Clara. «Por favor», dijo. «Mi mamá está enferma también, y yo sé cómo se siente querer salvar a alguien. Ayudemos a Lucho». Doña Rosa asintió, satisfecha. «El pueblo tiene fuerza cuando se une», dijo. «Pero el tiempo es corto. Lucho necesita más que ungüentos y tierra. Hay un remedio, uno antiguo, pero requiere esfuerzo. Hierbas que crecen en las colinas, agua de un manantial puro. Y sobre todo, voluntad». Clara miró a Mateo, luego a Lucho, y finalmente a los vecinos. «¿Quién está conmigo?», preguntó, su voz firme pero cargada de una nueva determinación. Varios levantaron la mano, incluido Diego, que sonreía a pesar de las lágrimas. Don Pepe gruñó, pero asintió, y doña Carmen prometió traer sus conocimientos de hierbas medicinales. La cueva, que momentos antes había sido un lugar de confrontación, se llenó de un murmullo de esperanza. Mateo, aún arrodillado, sintió un peso levantarse de sus hombros, aunque el miedo no desapareció. Miró a Lucho, que parecía más tranquilo, su respiración un poco más estable. «Gracias», susurró, aunque no estaba seguro de a quién se lo decía, a Clara, a Diego, a Doña Rosa, o tal vez a todos ellos, pero entonces, un nuevo sonido rompió el momento. Un ladrido lejano, seguido por el crujir de ramas y el murmullo de más voces. Clara giró la linterna hacia la entrada de la cueva, y su rostro palideció. «La policía», dijo, su voz tensa. «Alguien debe haberlos llamado antes de que viniéramos». Mateo se puso de pie, el pánico regresando como una ola. Los vecinos se miraron, inseguros, mientras las luces de las linternas policiales comenzaban a brillar en la distancia. Doña Rosa alzó su bastón, como si pudiera detener lo inevitable.
No dejen que se lo lleven, dijo, mirando a Clara. Ahora es su responsabilidad también. Clara asintió, pero antes de que pudiera responder, Lucho soltó un nuevo gemido, más débil que antes, y su cuerpo se estremeció. Mateo se arrodilló de nuevo, su corazón latiendo con fuerza, mientras las luces de las linternas se acercaban y el destino de Lucho colgaba de un hilo. La cueva, bañada por la luz vacilante de las linternas, parecía un escenario suspendido entre la esperanza y la desesperación. El aire estaba cargado de humedad, con un olor a musgo y tierra que se mezclaba con el aroma penetrante del ungüento aplicado a las llagas de Lucho. El perro yacía sobre la manta raída, su cuerpo inmóvil tras el último estremecimiento, con la respiración tan débil que apenas movía su pecho. Las llagas, aunque menos inflamadas gracias al remedio de Doña Rosa, seguían siendo un recordatorio cruel de su lucha, brillando como heridas abiertas bajo los haces de luz que cortaban la penumbra. Mateo, arrodillado junto a Lucho, sentía el corazón apretado, sus manos temblando mientras acariciaba la cabeza del perro, como si pudiera anclarlo a la vida con cada toque. Clara, Diego, Doña Rosa y los vecinos estaban paralizados, atrapados en un momento que parecía contener el destino del hombre y su perro. Pero las luces de las linternas policiales, que se acercaban desde la entrada de la cueva, rompían el frágil equilibrio, trayendo consigo la amenaza de un final que nadie quería imaginar. No te mueras, Lucho, susurró Diego, su voz quebrada por las lágrimas mientras apretaba la mano de Mateo. El niño, con su camiseta manchada de tierra y los ojos brillantes, miraba al perro como si su voluntad pudiera mantenerlo con vida. Clara, con la linterna aún en la mano, dio un paso adelante, su rostro tenso pero decidido. Mateo, tenemos que hacer algo ahora, dijo, su voz firme a pesar del temblor que la atravesaba. La policía está aquí, pero no dejaré que se lo lleven sin pelear. Mateo alzó la mirada, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de Clara. Por primera vez, no vio odio en ellos, sino una chispa de empatía que lo desarmó. Asintió lentamente, aunque el miedo lo consumía. Doña Rosa, apoyada en su bastón, alzó la voz, dirigiéndose a los vecinos que murmuraban inquietos. Escuchen, todos ustedes, dijo, su tono áspero pero cargado de autoridad. Este perro aún respira, y este hombre ha dado todo por salvarlo. Pero no puede hacerlo solo. El sacrificio que necesita no es de sangre, sino de corazón. Mateo debe dejar su orgullo, y ustedes deben dejar su juicio. Los vecinos se miraron, algunos incómodos, otros conmovidos por la escena de Mateo inclinado sobre Lucho, con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. Don Pepe, que había sido uno de los más duros en sus acusaciones, carraspeó y bajó la mirada. Doña Carmen, con las manos apretadas contra su delantal, dio un paso adelante. ¿Qué necesitamos hacer, Rosa?, preguntó, su voz suave pero decidida. Si hay una forma de salvar a ese perro, quiero ayudar. Doña Rosa asintió, sus ojos brillando bajo la luz de las linternas. El remedio que le di alivia el dolor, pero no cura, explicó. Necesitamos hierbas específicas, las que crecen en las colinas altas, y agua de un manantial puro que está más allá del río. Pero más que eso, necesitamos que trabajen juntos. El espíritu de Lucho está débil, y el amor de un pueblo unido puede darle fuerza. Clara, que había liderado la cruzada contra Mateo, sintió un nudo en el pecho. La imagen de Lucho, frágil y tembloroso, y la desesperación de Mateo la golpearon con una claridad que no había sentido antes. Está bien, dijo, girándose hacia los vecinos. ¿Quién está conmigo? Podemos salvar a este perro, pero tenemos que actuar ahora. Antes de que alguien pudiera responder, las luces de las linternas policiales inundaron la entrada de la cueva, y dos hombres uniformados aparecieron, con rostros serios pero no hostiles. Mateo Vargas, llamó uno de ellos, un hombre corpulento con una voz que resonó en la roca. Hemos recibido denuncias. Necesitamos hablar contigo y ver al animal. Mateo se puso de pie, colocándose frente a Lucho como un escudo. No lo toquen, dijo, su voz baja pero firme. No saben lo que está pasando. Clara dio un paso adelante, levantando una mano para detener a los policías. Escuchen, dijo, su tono urgente. Hubo un malentendido. Mateo no está maltratando a su perro. Está enfermo,
y él ha estado intentando salvarlo. Nosotros vamos a ayudarlo. Los policías se miraron, confundidos, pero la presencia de Doña Rosa, cuya reputación en el pueblo era casi legendaria, los hizo dudar. El segundo policía, más joven, se acercó a Lucho y examinó las llagas con una mueca. «Esto no se ve bien», murmuró. «Pero si lo que dices es cierto, necesitamos pruebas. No podemos dejar que el animal sufra». Doña Rosa intervino, su bastón golpeando el suelo. «El sufrimiento no viene de Mateo, sino de la enfermedad. Denos tiempo. El pueblo trabajará junto para salvar a este perro». Su mirada era inquebrantable, y los policías, aunque reticentes, asintieron. «Una noche», dijo el policía mayor. «Tienen hasta mañana al mediodía. Si el perro no mejora, nos lo llevaremos». Cuando los policías se retiraron, la cueva se llenó de un murmullo de alivio, pero también de urgencia. Clara tomó el control, organizando a los vecinos con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Doña Carmen, tú conoces las hierbas, ¿puedes empezar a preparar lo que necesitamos?». La anciana asintió, ya pensando en las plantas que guardaba en su casa. «Don Pepe, trae agua y mantas. Diego, quédate con Lucho y asegúrate de que esté cómodo». El niño asintió, sus ojos brillantes de propósito. Mateo, aún arrodillado junto a Lucho, sintió una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que lo desconcertó. Había pasado años solo, con Lucho como su único refugio, y ahora el pueblo, el mismo que lo había juzgado, estaba uniéndose para ayudarlo. Miró a Clara, que coordinaba a los vecinos con una energía incansable, y por primera vez sintió que no estaba solo. Los vecinos comenzaron a moverse, algunos regresando al pueblo para traer suministros, otros quedándose en la cueva para ayudar a preparar un espacio más cómodo para Lucho. Doña Rosa se acercó a Mateo, colocando una mano arrugada sobre su hombro. «Hiciste bien, hijo», dijo. «Abrir tu corazón no es fácil, pero es el primer paso. Ahora, debemos actuar rápido». Mateo asintió, aunque el miedo seguía apretándole el pecho. Sacó el frasco de ungüento de Doña Rosa y aplicó las últimas gotas en las llagas de Lucho, que respondió con un leve movimiento de cola, como si reconociera el esfuerzo. La cueva, antes un lugar de aislamiento, se transformó en un centro de actividad. Clara trajo una linterna más potente, y Doña Carmen regresó con un mortero lleno de hierbas secas, cuyo aroma llenó el aire con notas de romero y salvia. Diego, sentado junto a Lucho, le hablaba en voz baja, contándole historias de su madre y de cómo siempre le decía que los perros podían entender más de lo que la gente creía. A medida que la noche avanzaba, el estado de Lucho parecía estabilizarse. Su respiración, aunque débil, era más regular, y las convulsiones habían cesado. Mateo se permitió una chispa de esperanza, pero las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente: «El tiempo es corto». Sabía que el remedio completo requería hierbas que no tenían, y que el manantial puro estaba a horas de distancia, en un lugar que pocos conocían. Clara, agotada pero decidida, se acercó a Mateo. «Lo estamos haciendo bien», dijo, su voz más suave de lo que había sido nunca. «Pero necesitamos esas hierbas de las colinas, ¿estás dispuesto a ir por ellas?». Mateo miró a Lucho, luego a Clara, y asintió. «Haré lo que sea necesario», dijo, su voz cargada de determinación. Pero antes de que pudiera planear el viaje, Doña Rosa alzó la voz, su tono grave y urgente. «No todo está dicho», advirtió, mirando hacia la entrada de la cueva. «La enfermedad de Lucho no es solo del cuerpo. Hay algo más, algo que solo se revelará cuando estén listos para enfrentarlo». Los vecinos se detuvieron, confundidos por sus palabras. Mateo sintió un escalofrío, como si la anciana supiera algo que aún no podían comprender. La luz de las linternas parpadeó, y un viento frío se coló en la cueva, haciendo temblar la manta de Lucho. Afuera, el canto de un búho rompió el silencio, y Mateo supo que el camino hacia la salvación de Lucho aún estaba lleno de sombras. El patio trasero de la casa de Mateo se había transformado en un hervidero de actividad, un contraste vibrante con el silencio que solía envolverlo. La luz de las antorchas y linternas danzaba sobre las paredes de adobe, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El aire estaba cargado de aromas: el romero triturado, la salvia seca, el eucalipto del ungüento que aún impregnaba las manos de Mateo,
y el olor terroso de los montones de tierra rojiza apilados en un rincón. Los vecinos, que apenas unos días antes habían juzgado a Mateo con desprecio, ahora trabajaban codo a codo, movidos por una mezcla de culpa, esperanza y el deseo de salvar a Lucho. El perro yacía en una manta limpia, traída por doña Carmen, su respiración más estable pero aún débil, con las llagas en su piel brillando bajo la luz como heridas que se negaban a cerrar. Clara, con el cabello desordenado y las mangas de su blusa arremangadas, coordinaba a los vecinos con una energía que parecía inagotable, mientras Diego, sentado junto a Lucho, le susurraba palabras de aliento, como si el perro pudiera entender cada sílaba. Mateo, de pie en un rincón, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y gratitud. Sus manos, aún manchadas de tierra, temblaban ligeramente, no por el frío de la noche, sino por el peso de lo que estaba ocurriendo. El pueblo, que lo había condenado, ahora estaba unido por su causa, y aunque la esperanza crecía en su pecho, el miedo no lo abandonaba. Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente: el tiempo es corto. Sabía que el ungüento y las hierbas locales no serían suficientes. El remedio completo requería un ingrediente raro, una planta que solo crecía en las colinas altas, más allá del río, en un lugar que pocos se atrevían a visitar. La anciana había hablado de un manantial puro y de hierbas que atrapaban la vida misma, pero también había advertido de un sacrificio que aún no entendía del todo. Clara se acercó a Mateo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Hemos avanzado mucho», dijo, su voz firme pero cargada de una suavidad nueva. «Doña Carmen está preparando un nuevo ungüento, y don Pepe trajo agua fresca del pozo. Pero necesitamos esas hierbas de las colinas. Sin ellas, no sé cuánto tiempo más resistirá Lucho». Mateo asintió, mirando a Lucho, que alzó la cabeza ligeramente al escuchar su nombre. Los ojos del perro, aunque apagados, tenían un destello de vida que lo llenó de determinación. «Iré por ellas», dijo, su voz baja pero decidida. «No dejaré que se muera». Diego, que había estado escuchando, se puso de pie de un salto. «Voy contigo», exclamó, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y nerviosismo. «Sé cómo trepar las colinas. Mi papá me llevó una vez», antes de que, su voz se apagó, y una sombra cruzó su rostro, pero se recompuso rápidamente. «Puedo ayudarte». Mateo dudó, mirando al niño. No quería ponerlo en peligro, pero la sinceridad en los ojos de Diego era innegable. Clara frunció el ceño, claramente preocupada, pero doña Rosa, que observaba desde un rincón, alzó su bastón. «Déjalo ir», dijo, su voz áspera pero cargada de certeza. «El niño tiene un corazón puro, y eso es lo que Lucho necesita ahora. Pero vayan con cuidado. Las colinas no son un lugar para los débiles». Clara suspiró, pero finalmente asintió. «Está bien, pero prométeme que lo cuidarás, Mateo». Su mirada era intensa, y por primera vez, Mateo vio en ella no solo a la mujer que lo había confrontado, sino a alguien que compartía su deseo de salvar a Lucho. «Lo prometo», respondió, sintiendo el peso de esas palabras. Antes del amanecer, Mateo y Diego se prepararon para partir. Mateo cargó una mochila con agua, un poco de pan duro y el frasco casi vacío del ungüento de doña Rosa. Diego, con una linterna pequeña y una cuerda enrollada al hombro, parecía más grande de lo que era, como si la misión le hubiera dado una fuerza nueva. Clara se quedó con Lucho, prometiendo mantenerlo cómodo, mientras doña Carmen y los demás vecinos continuaban trabajando en el patio, moliendo hierbas y preparando infusiones que llenaban el aire con un aroma medicinal. El camino hacia las colinas era un sendero angosto que serpenteaba entre campos de maíz seco y matorrales espinosos. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un naranja suave que contrastaba con la brisa fría que soplaba desde las alturas. Mateo empujaba la carretilla vacía, que había decidido llevar por si necesitaba traer algo más que hierbas, mientras Diego caminaba a su lado, señalando piedras y raíces para evitar tropiezos. El niño hablaba sin parar, contándole historias de su madre, de cómo le había enseñado a reconocer las estrellas, y de cómo Lucho le recordaba a un perro que había tenido cuando era más pequeño. Mateo escuchaba en silencio, agradecido por la compañía, pero con la mente fija en Lucho y en la planta que necesitaba encontrar. A medida que ascendían, el terreno se volvía más agreste. Las rocas sobresalían como dientes rotos, y los arbustos espinosos arañaban sus piernas, dejando pequeños cortes que ardían con el sudor.
El aire era más fresco, pero también más seco, y el olor a tierra húmeda dio paso a un aroma más salvaje, como de pinos y hierba quemada por el sol. Diego, a pesar de su entusiasmo, comenzaba a jadear, pero no se quejaba. Mateo, por su parte, sentía el peso de cada paso, no solo por el cansancio físico, sino por el miedo de no llegar a tiempo. Fue entonces cuando un aullido cortó el silencio, un sonido grave y profundo que hizo que ambos se detuvieran en seco. Diego se aferró al brazo de Mateo, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué fue eso?, susurró, su voz temblando. Mateo escudriñó los alrededores, su mano apretando el mango de la carretilla. El aullido volvió a sonar, más cerca esta vez, y una sombra se movió entre los arbustos, a unos metros de distancia. Un lobo, dijo Mateo, su voz baja pero firme. Quédate cerca, Diego. El niño asintió, apretando la linterna como si fuera un talismán. Mateo buscó algo para defenderse, encontrando una rama gruesa en el suelo. El lobo no apareció, pero el sonido de sus pasos, el crujir de las hojas y el gruñido bajo que seguía al aullido eran suficientes para mantenerlos alerta. Diego, con una valentía que sorprendió a Mateo, alzó la linterna y la encendió, moviéndola en arcos amplios. Mi papá decía que los lobos le tienen miedo a la luz, dijo, su voz temblorosa pero decidida. El truco funcionó. La sombra retrocedió, y el aullido se desvaneció en la distancia. Mateo respiró aliviado, pero no bajó la guardia. Buen trabajo, pequeño, dijo, poniendo una mano en el hombro de Diego. El niño sonrió, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos. Finalmente, llegaron a un claro donde las hierbas que doña Rosa había descrito crecían en pequeños racimos, sus hojas plateadas brillando bajo el sol. Mateo se arrodilló, examinándolas con cuidado, y reconoció la planta por su aroma, una mezcla de menta y tierra húmeda. Con manos temblorosas, cortó varias hojas, guardándolas en un paño que llevaba en la mochila. Diego, mientras tanto, encontró una pequeña fuente de agua que brotaba entre las rocas, clara y fría como el cristal. «Es el manantial», exclamó, llenando una botella con entusiasmo. Con las hierbas y el agua aseguradas, Mateo y Diego comenzaron el descenso, moviéndose tan rápido como podían. El sol ya estaba alto, y el tiempo parecía deslizarse entre sus dedos. En el pueblo, Clara y los vecinos trabajaban sin descanso, preparando cataplasmas y manteniendo a Lucho cómodo. Doña Carmen había traído más hierbas de su jardín, y don Pepe había organizado a los niños para recolectar tierra fresca de las afueras. La casa de Mateo, antes un lugar de soledad, ahora era un centro de vida, con risas, murmullos y el sonido de morteros triturando plantas. Pero mientras Mateo y Diego descendían la colina, un nuevo aullido resonó en la distancia, más cercano esta vez, seguido por el crujir de ramas y el eco de pasos rápidos. Mateo se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «No mires atrás», dijo a Diego, apretando la rama en su mano. Pero el niño, con los ojos abiertos de terror, señaló hacia los arbustos. «Mateo, está aquí», gritó, mientras la sombra del lobo reaparecía, sus ojos brillando en la penumbra.